buenos días. Hoy le vamos a hablar sobre los riesgos laborales en la farmacia. Sí, aunque usted no lo crea, esa persona que está en la farmacia, un farmacéutico, un técnico de farmacia o una cajera, ellos están expuestos a ciertos riesgos laborales y por eso es importante conocer que esta persona no es como piensa solamente, no, que me venden medicamentos y ya, no, eso es un trabajo fácil. No, fíjate que hay ciertos riesgos laborales que pueden ocurrir, a salvo de los riesgos también sociales y de los riesgos profesionales que también hay que cumplir. Pero hoy nos vamos a limitar simplemente a los riesgos laborales. Riesgos ergonómicos, esa postura que tomamos a la hora de estar buscando los productos, ya sea por ejemplo si están en una parte alta, subir una escalera, o si está en la parte baja, cómo la tomamos. Todo eso es importante porque definitivamente podemos sufrir problemas de postura que nos va a provocar lesiones musculoesqueléticas, y esto es importante, que esos movimientos repetitivos pueden causar tensión en la espalda, en el cuello y en las manos. La tortícolis, por ejemplo, podemos tomarla si hacemos al día siguiente, inclusive a veces estamos con un dolor en la cintura y no sabemos por qué, sencillamente porque hicimos un mal movimiento, una mala postura a la hora de tomar un medicamento, a la hora de tomar una caja para llevarla a otro lugar. Entonces es importante, ¿no?, que esa postura, esos esfuerzos que hacemos, tengamos todas las precauciones para evitar estos problemas de lesiones musculares, ¿verdad? Es importantísimo que evitemos hacer, como le digo, de repente llevar a la hora de recoger una caja, hacerla con la mayor recomendación que siempre nos hacen, ¿verdad? Uso de pantalla. El uso prolongado de computadoras, de las tablets, los famosos de celulares, importantísimo. También definitivamente que son elementos necesarios. La computadora es básica en la farmacia porque inclusive es la propia caja donde se cobran los productos, donde se consulta sobre los medicamentos y es necesario, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque el abuso de estos elementos puede causar una fatiga visual, un dolor de cabeza, un síndrome llamado el túnel metacarpiano y así. Otro problema, ese síndrome, por ejemplo, yo lo padecí. A mí una de esas, de repente, la mano estaba totalmente entumida, como me causaba mucho dolor el mover los dedos. Al ir al médico me dijo, tienes síndrome de metacarpiano y me mandó mi tratamiento y se me mejoró. Pero es importantísimo tener los cuidados, hacer pausas, mover los dedos, hacer ejercicio para evitar esta complicación, ¿no? Entonces, hacer pausa, no abusar mucho de esas computadoras, descansar un poco, es bueno inclusive para nuestros ojos. El estar de pie, bueno, un farmacéutico, lastimosamente, en una farmacia comunitaria, tiene que estar de pie prácticamente todo el tiempo, porque esa es su labor, ¿verdad? Tiene que estar caminando para atender al paciente, tiene que estar caminando para buscar el medicamento, en fin, se camina yo no sé cuántos kilómetros va a recorrer un farmacéutico en un día dentro de su farmacia, ¿verdad? Porque desde que caminamos, pasamos muchas horas de pie y sin un descanso adecuado esto puede provocar fatiga muscular también, dolor en las piernas y problemas circulatorios. Por eso es importante utilizar calzados cómodos, ¿verdad? No olvides de las mujeres por todo que les gustan esos zapatos de tacones. No, ahí use un zapato cómodo, bajito, y hay que realizar algunas pausas. De vez en cuando hay que tomarse un descansito y sentarse. Por eso en algunas farmacias se acostumbra a colocar algunas sillitas para que de vez en cuando también se tome un descanso. Caminar con regularidad, pues sí, también no hay que caminar con regularidad. Las personas que están muy sentadas todo el tiempo, entonces es lo contrario, tenemos que empezar a caminar un poquito también para mejorar la circulación.
Mobiliario, importante que el mobiliario que tenemos en la farmacia sea un mobiliario que cumpla, ¿no?, con todas las reglas para mantener las posturas, por ejemplo, ¿no?, la postura ergonómica, para que la persona trabaje con toda la prevención de esas lesiones musculares que de repente podemos sufrir cuando utilizamos un mobiliario inadecuado. Esto es importantísimo, ¿no? Es decir, nos van a colocar una silla para tomar un descanso, esa silla sea totalmente ergonómica. Por eso, pues, exhorto a los dueños de farmacias que tomen todo esto en consideración a la hora de tomar los cuidados para su personal. Riesgo en el desplazamiento. Esto es importante de repente, ¿no?, para todo farmacéutico, ya que nos tenemos que desplazar desde nuestra casa hacia nuestro trabajo. Y hay que totalmente, estoy de acuerdo, hay que evitar accidentes, hay que salir con tiempo. Es un poco difícil, ¿verdad?, en esos medios por los grandes tranques, la congestión que hay, ¿no?, pues es complicado. Sin embargo, hay que tratar, pues, de, hasta donde sea posible, evitar accidentes de tránsito. Esto es importante a la hora que vamos para nuestros trabajos. Conducir con precaución y respetar las normas de tráfico, ¿verdad? Hay que utilizar los cinturones y todas las precauciones que se tener tu auto no al día, con todos los cuidados que tienen que cumplirse. Y vamos a trabajar a un lugar donde nos mandan, ¿no? Porque en el trabajo de repente nos mandan para otra sucursal, nos mandan para algún evento, para alguna feria. Porque sí, en los trabajos pues tenemos que desplazarnos en ciertas ocasiones. Farmacéutico del área de la farmacia comunitaria. Sin embargo, hay farmacéuticos que trabajan también desplazándose, como los visitadores médicos, que ese es su diario vivir, ¿no? Ellos están desplazándose de una clínica a otra, de un médico a otro. Entonces, todo esto también, pues, para ellos es muy importante estos cuidados que se tienen que hacer. Hay veces que, pues, si el viaje te mandan, pues, para una sucursal, por ejemplo, que no conoces, pues, tener en cuenta que estas condiciones pueden ser diferentes de un lugar a otro. Los factores que influyen en las horarios de desplazamiento son múltiples. La vía, el vehículo, el entorno, la condición del conductor y su comportamiento. Juegan un papel muy importante en la prevención de accidentes. La vía, ¿por qué? Porque no sé si los van a mandar en avión, por ejemplo, si es a nivel nacional o a nivel internacional, de repente nos van a mandar en avión, ¿verdad? O si es aquí mismo cerca, pues en auto, en taxi, en driver, bueno, la forma en que sea, pero todo esto pues hay que tener ciertas precauciones de accidente o hasta de otro tipo de peligro. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser siempre responsable, que es lo importante. Ok, en la farmacia comunitaria, pero sobre todo en la farmacia hospitalaria hoy en día, porque ya en la farmacia comunitaria la verdad es que muy pocas fórmulas se preparan, ¿verdad? O se manipulan los medicamentos, pero sí hay que tener cierto cuidado cuando estamos manipulando medicamentos, ¿no? No, ya ahí vamos a hablar de los cuidados que tenemos que tener para nosotros como manipuladores, ¿verdad? Porque también hay otros riesgos, ¿no? Ya lo sabemos, hay riesgos profesionales, tenemos que tenerlo en cuenta, pero eso es otro material. Aquí estamos hablando de los riesgos a la hora de laborar, ¿no?, dentro de estos negocios, y los riesgos para nosotros mismos que hay que tener en cuenta. Entonces, recordar siempre que los medicamentos pues son sustancias toxicológicas, aunque sean medicamentos para curar, de repente también son tóxicos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, a la hora de estar manipulando estas sustancias, ya que pueden ser disolventes, ácidos, pueden causar irritación, alergia. No simplemente preparar una penicilina, una ampicilina, por ejemplo, una amoxicilina líquida, que simplemente hay que echarle el agua destilada, pues esa manipulación puede causarle una alergia. Si el farmacéutico es alérgico a la penicilina, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, evitar, pues, Inés, se tiene que trabajar en un entorno ventilado, ¿verdad? Es muy importante eso, y muy bien, con muy buena visibilidad también, ¿verdad? Muy buena luz. Seguir todas las normas de seguridad y específica para cada producto, eso es importantísimo. Hay muchos agentes biológicos, ¿no?,
La preparación de fórmulas magistrales puede implicar manipulación de productos biológicos como extractos vegetales o componentes de origen animal. Todo esto pues, puede contener microorganismos y es importante tener los cuidados de utilizar guantes, algún tipo de protección, batas, todo esto hay que tenerlo bien, con mucho cuidado y muy bien cuidado, no hay que tener todos los protocolos de higiene adecuados. Esto es importante, sobre todo para el farmacéutico hospital. Vuelvo y repito, ya en la farmacia comunitaria de repente no preparamos mucho, pero si alguien todavía hace preparado, tiene que tener todos estos cuidados y recordar siempre que los residuos que se queden de estos medicamentos, de estos productos, pues no es cualquier cosa, no se pueden estar botando por cualquier lugar. Hay que seguir todas las normas de seguridad para evitar la contaminación del ambiente. Recuerde que todo lo que usted bota en el fregador, al final va hacia la playa, ¿verdad? Se va hacia el ambiente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, ciertamente pues, ahora se está tratando las aguas y todo demás, pero hay que evitar, hay que manipular los desechos como se tienen que manipular, como dice la regla. Medidas de higiene contra la contaminación. Como dijimos antes, por ejemplo, es esencial que una buena higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos, el uso de ropa limpia y la prohibición de comer, fumar, masticar chicle en el área de preparación de medicamentos. Bueno, no solamente en el área de preparación de medicamentos, en el área de atención de medicamentos, tú no puedes estar comiendo, no puedes estar fumando ni masticando chicle. Tienes que tener mucho cuidado con eso y tener el respeto que se tiene que dar a la manipulación de medicamentos. Esto es muy importante. La farmacia tiene que ser impecable, siempre con muy buena higiene. Y la bata, por supuesto, hay que utilizar el equipo adecuado. Para ello normalmente utilizamos bata. ¿Por qué se utiliza una bata en el área de medicamentos? Porque sencillamente esa bata te protege. Te protege a ti y te protege también a los medicamentos de contaminación cruzada. Entonces es importante que utilicemos esa bata, que no es solamente un lujo, sino que es para protección de todos nosotros. Sí, debería haber una bata que identifique al farmacéutico como tal y otra bata para que identifique al técnico, o una canilla o algo especial para identificar al técnico, inclusive a la cajera. El farmacéutico tiene que utilizar una bata normalmente de color blanca y eso sí, bien limpia, no puede estar sucia, tiene que estar limpia. Mire que con el COVID, por ejemplo, aprendimos, ya lo sabíamos, sin embargo, pues se nos fue haciendo, como quien dice, una medida totalmente necesaria, el lavado de manos frecuente, el utilizar alcohol gel alcoholado, ¿verdad? Es importantísimo eso, que lo sigamos utilizando, ya sea para limpiar nuestra superficie de donde colocamos los medicamentos e inclusive para limpiar nuestras manos. Tener la ventilación adecuada es crucial. Esos aire acondicionados hay que vigilarlo, hay que estarlo haciéndole el mantenimiento de limpieza, porque el aire acondicionado es un ente que si no se vigila, si no se hacen los adecuados mantenimiento, puede ser una fuente de contaminación. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el ambiente de la farmacia, un ambiente cerrado, un ambiente donde hay muchas sustancias, partículas en suspensión. Importante entonces que esas ventilaciones estén funcionando adecuadamente. La manipulación de medicamentos peligrosos también, por supuesto, que dentro de los medicamentos, pues sí, hay muchos medicamentos, pero hay algunos medicamentos que pueden ser un poquito más de peligro. Normalmente en las farmacias comunitarias, de repente no estamos manejando productos para cáncer o para tratar el cáncer o medicamentos, pues de repente ceratogénicos o así pues de alto peligro, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ello, pues, todo medicamento tiene que ser tratado, manipulado con cuidado de no contaminarse, de no tomar los medicamentos con nuestras manos, de no estarlo tampoco absorbiendo por las fosas nasales. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
hay que tener la precaución. Los medicamentos tienen que estar muy bien identificados y dónde vamos a colocarlos. Si acaso manejamos, si la persona trabaja en una farmacia hospitalaria específica, por ejemplo, de oncología, ahí definitivamente estos farmacéuticos tienen mucho cuidado y tienen estos medicamentos muy bien identificados y los tratan definitivamente cómo se tiene que manejar. Así que tener simplemente respeto con lo que ya conocemos, ¿no? Por todas las precauciones que se deben de mantener y tomar las medidas de seguridad adecuadas a la hora de manipular estas sustancias peligrosas. Utilizar todos los elementos de protección, las batas, la mascarilla, las capas de seguridad cuando sean necesarias y los guantes, ¿no? Esto es totalmente esencial en la manipulación de medicamentos peligrosos. Y recordar pues la protección individual que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Los guantes de protección son necesarios para evitar el contacto. De repente no es malo, eso lo aprendimos en la pandemia, utilizar guantes. No es malo de repente utilizarlo, ya lo hemos dejado un poquito claro, normalmente no utilizamos guantes, pero no está de más, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto, los medicamentos. A la hora de manipular medicamentos no podemos estar manipulando dinero. Esta situación de estar cobrando y estar vendiendo medicamentos como que no compagina. Es mejor tener una cajera que se encargue de estar manipulando el dinero y el farmacéutico y el técnico de farmacia que se dedique a la dispensación de medicamentos y no estar manipulando el dinero. El dinero es una fuente de contaminación muy alta. Hay que cuidar a nuestros pacientes, hay que cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la bata, vuelvo y repito, es una forma de proteger también nuestro cuerpo, nuestra ropa, evitar un poco la contaminación. Recordar que la farmacia es una fuente de contaminación de enfermedades también. ¿Quiénes van a la farmacia? Van los pacientes, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, no sabemos cuál. Nosotros nunca no conocemos qué sufre ese paciente que va a la farmacia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener todas las protecciones. Una de ellas es la bata, de tal manera que todo contaminante va a caer sobre nuestra bata. Entonces la bata tiene que ser un buen material y de fácil manipulación para lavarla. Y lo otro, siempre tiene que estar limpia, no puede estar sucia. Yo recuerdo cuando iba a la farmacia que hacíamos supervisión, a veces encontraba personal con la bata sucia. La bata tiene que estar limpia, por eso es que el proveedor del negocio, pues el dueño del negocio tiene que proveerle cierta cantidad de batas, no una bata, tiene que proveerle, si es posible, una bata para cada día, ¿verdad? No es que una bata para todo el mes. Mascarilla, mira que eso lo aprendimos, vuelvo y repito, con la pandemia, ¿no? Es muy importante el utilizar mascarilla de protección. Esto nos ayuda a que nos contaminemos con enfermedades de los pacientes o con medicamentos que pueden ser tóxicos, ¿verdad? Estarlo allí manipulando, pero mascarillas muy buenas, efectivas, no mascarilla de juguetes, sino mascarilla tipo 95, esa que se debe utilizar en la farmacia. Importante que esa mascarilla sea pues bien adecuada con esa infección. Si vamos a manipular algún líquido o alguna situación que puede ocasionar alguna salpicadura, pues utilizar unas gafas especiales. Eso tal vez en la farmacia no lo hacemos tanto pero aquellos lugares donde manipulan ácido o algún tipo de producto gaseoso, pues de repente sí van a tener que utilizar algún tipo de gafa de seguridad. Y la protección física integral. En algunos casos es necesario utilizar equipo de protección completa. Cuando, por ejemplo, algunos colegas que trabajan en un lugar especial, por supuesto que tendrán que utilizar toda esta forma de uniforme, trajes especiales, para evitar algún tipo de contaminación. No lo vemos tanto en la farmacia comunitaria, pero hay que mencionarlo porque sí hay algunos farmacéuticos que trabajan en algunos lugares donde se manipula productos altamente tóxicos. Entonces ellos sí utilizan este tipo de protección. Bueno, en conclusión, la seguridad de los farmacéuticos es fundamental para garantizar un servicio de salud de calidad. El farmacéutico
debe transmitir seguridad al paciente. Y esto es importante, ¿no? Por eso es que, vuelvo y repito, la bata tiene que estar impecable. Su lugar donde coloca los medicamentos, como le decimos, la estantería, el mueble, tiene que estar limpio. Y siempre debe estarlo limpiando técnico de farmacia o el farmacéutico. Esto hace ver a los pacientes que la farmacia está muy bien cuidada y que se organiza muy bien. Por eso es importante, ¿verdad?, que los farmacéuticos tomen conciencia de los riesgos laborales a los que están expuestos y tomen las medidas necesarias para proteger su propia salud y su seguridad. La implementación de prácticas de seguridad, el uso adecuado de equipos de protección individual, la formación en protocolos de actuación y la colaboración con otros profesionales de salud son elementos clave para minimizar los riesgos laborales en la farmacia. Miren, protocolo, muy importantísimo que exista un protocolo de los riesgos, del manejo de los riesgos que se pueden ocurrir, que se tienen que tener. Mire, muy importante los protocolos, y entre esos protocolos tenemos que tener un protocolo para el manejo de riesgo en las farmacias, porque definitivamente si conocemos nuestro ambiente, si conocemos qué es lo que está ocurriendo en nuestras farmacias, debemos saber cómo prevenir cualquier tipo de problema, cualquier tipo de riesgo en nuestro lugar de trabajo. Por eso es importante que el farmacéutico regente de cada farmacia establezca un protocolo de riesgo para la manipulación del medicamento dentro de las farmacias y los cuidados que se tienen que tener para evitar cualquier problema dentro del propio paciente, dentro del propio profesional, ¿verdad? Para el propio profesional, porque estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos, tal como hemos visto ya. Simplemente por el hecho de estar dentro de una farmacia estamos con un riesgo de cualquier situación que se nos pueda ocurrir. Y eso que solamente estamos hablando de los riesgos laborales. Pero existen otros riesgos, ¿verdad? El riesgo profesional que tiene que tener el farmacéutico como el ente regente de la manipulación de medicamentos, el uso fundamental que tienen que tener estos medicamentos y todos los cuidados que tiene que tener como regente farmacéutico. Pero eso es tema de otra ocasión. Ha sido todo, muchas gracias y espero que en algo les sirva esta pequeña charla que hemos dado en el día de hoy sobre el manejo de los riesgos que se tienen dentro de una farmacia a la hora de ejercer nuestras funciones como farmacéutico, como técnico de farmacia. Y yo incluyo inclusive a la cajera, porque ella también tiene que tener todos esos cuidados. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.